Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes aquí presentes. Estamos aquí con mi compañera Alexandra Villada Navia Hola, mucho gusto. y quien les habla, Juan Manuel Castillo Salazar. En el día de hoy les vamos a presentar este podcast acerca de una comparativa entre dos comunidades excluidas en el territorio colombiano en muchos factores, como son la comunidad indígena y la comunidad campesina. Pero antes que nada, definamos qué es la exclusión, o más conocida como exclusión social. La exclusión social se refiere a la situación en la que se encuentran las personas que no pueden participar plenamente en la vida económica, social, civil, política, entre otras. Es decir, que el individuo no puede integrarse plenamente y satisfactoriamente con el resto de la comunidad, en este caso en el contexto colombiano. Ahora bien, los diferentes tipos de exclusión que pueden existir o que existen son, como ya lo mencionamos, la social, que tiene que ver con las interacciones personales, Económica. que tiene que ver con lo que tiene que ser el dinero. También la jurídica, que es con base a los derechos humanos. La política, con organismos directamente del Estado colombiano. Y la exclusión cultural, que tiene que ver más que todo con las tradiciones y las costumbres. Y las creencias también. Exactamente. Esto hablando en términos muy generales. Ahora, ya andando un poco más, pasemos a lo que vinimos, la comparativa entre los indígenas y los campesinos. Bueno, compañera Alexandra, ¿qué me puedes decir acerca de las comunidades indígenas? Bueno, en Colombia es el hogar de 90 grupos indígenas, una de las más diversas en el mundo, pero muchos de estos pueblos son vulnerados. En el caso de la población indígena, cuyo sistema económico, social y cultural se fundamenta completamente en relaciones con la tierra, en el desplazamiento forzado se representan una gran amenaza. Entonces, lo que tengo entendido con lo que me acabas de decir es que en Colombia existe una gran diversidad étnica con respecto a los indígenas, pero que es un grupo demasiado vulnerable. Sí, estás en lo correcto. Una de las mayores vulneraciones que tienen ellos es el desplazamiento, como ya había mencionado antes, ya por los conflictos de guerrillas, paramilitares y entre otras. Ok. Y dime tú, ¿qué me puedes contar de los campesinos? Bueno, los campesinos son un grupo, se puede decir, grande en cuestiones relativas en Colombia, porque representa un gran porcentaje de la zona rural. Son aquellos que trabajan la tierra, son aquellos que heredaron las costumbres y tradiciones de la tierra, es decir, el manejo, cultivo y producción en esta. Sin embargo, a pesar de ser uno de los grupos que más aportan y son fundamentales en la economía, en la sociedad de un territorio, en Colombia estos se ven completamente excluidos. A pesar de que se ha hecho muchas transformaciones y muchos movimientos para velar por su reconocimiento, estos actualmente se ven extremadamente excluidos en la parte social, política y también económica. Y también en la territorial, haciendo comparación con lo tuyo, que también son desplazados por la guerrilla o por diferentes factores que ya te voy a mencionar. Tomando un ejemplo, hubo un desplazamiento en la Sierra Nevada por enfrentamientos con grupos armados, específicamente desde el 17 de abril del 2022, donde 200 campesinos se vieron obligados a dejar sus casas y fincas para proteger sus vidas de sus grupos armados. También podemos tomar en cuenta en Sucre, los campesinos no pueden sacar cultivos por mal estado de las vías. Esto pasó el 4 de abril de 2022. También una guerra contra el campesinado, donde las organizaciones entregan un informe a la CEF, donde hace de cuenta lo que ya habíamos mencionado, que el campesinado es la víctima principal del conflicto armado en Colombia, representando desde 1958 una lucha constante en la cual 250.000 fueron los afectados y 400.000 fueron las víctimas mortales. Y ya por último, en cuestión política, los entes se han encargado de distribuir las políticas de reconocimiento, pero sin la presencia de los campesinos. Entonces ya tú me dirás cómo es posible que escriban políticas de inclusión para evitar la exclusión sin realmente los afectados presentes. No, sí, claro, es que tiene mucha razón. Igual, pasa algo demasiado similar con los indígenas. Ejemplo, en Nariño hubo una masacre que asesinaron a 3 comuneros indígenas el 27 de agosto del 2022.
es decir, por las guerrillas o grupos armados. También las comunidades indígenas del Cauca denuncian graves violaciones de sus derechos humanos, advertidos por grupos armados que no respetan sus dinámicas políticas, culturales y territoriales. El 18 de agosto de 2022, frente a la Comisión de la Verdad, que en el 16 de diciembre de 1991, en el pueblo Nasa, vivió una masacre en la hacienda del Nilo, que estaba en proceso de ocupación de tierras. En esta masacre fueron asesinadas alrededor de 20 personas por narcotraficantes y miembros de la Policía Nacional, y estas personas asesinadas fueron indígenas. Vaya, ahora que toca la Comisión de la Verdad, también tengo una parte de los campesinos. Y es que José Rodrigo Londoño, un campesino, convirtió una canción para contar su tragedia en El Congal, Caldas, donde el 19 de enero de 2002 un grupo de paramilitares ordenó el abandono total del Congal, donde cerca de 53 familias no tuvieron más opción que huir, y después de 11 años de haber sido desplazados se vio la posibilidad de retomar. Entonces podríamos decir que ambas comunidades comparten factores en común que hacen que haya exclusión tanto cultural, social, política y jurídica en cuestión de derechos, como puede ser la incidencia de factores externos como los grupos paramilitares y el despojo de tierras, ¿no? Sí, también, pero no te olvides lo que son las guerrillas y conflicto armado. Y otro factor que se comparte es la pobreza, ya que según la línea de pobreza establecida por la ONU, el 63% de la comunidad indígena se encuentra debajo de esta, y de este 63%, el 47% en pobreza extrema. Sí, eso es importante tener en cuenta, pero para los campesinos sí se diferencia un poco, ya que teniendo en cuenta esta línea de pobreza y teniendo en cuenta el índice de pobreza multidimensional, según cifras oficiales del DANE, la pobreza de los campesinos disminuyó 10 puntos porcentuales en los últimos 8 años, hasta 2018, de pasar del 30.4% en 2010 al 19.6% en 2018. Sin embargo, esto no mejoró mucho las condiciones de vida de los campesinos colombianos. Ya con lo que hemos dicho podemos llegar a la misma idea, creo yo, que es que no se ha habido una mejoría en la situación tanto de los indígenas como de los campesinos. Eso sería un sí y no, más que todo en la parte no por el gobierno, ya que lo han dejado proporcionado un reconocimiento, protección o condición económica, jurídica o política óptima para ellos. Claro, me imagino que eso es para poder que ellos puedan tener condiciones óptimas para desarrollarse, para mantenerse en el territorio y para poder interactuar plenamente entre lo que refiere al Estado y la sociedad. Claro que también me refiero a la mejoría en la cuestión del sí, porque la misma sociedad colombiana ha aceptado y ha integrado estas comunidades y bien lo hemos visto con los movimientos de los campesinos, las marchas que hacen por sus derechos, su reconocimiento, y también los indígenas. Y no nos olvidemos con el marco del paro nacional. Claro que sí, pero tomando en cuenta lo que ya estabas diciendo, entonces todos estos factores que hemos mencionado, todo esto por parte del gobierno, que no se ha habido una mejoría, sino en parte un agravamiento, porque ya ciertos grupos indígenas están extintos, ha fomentado más la exclusión social, cultural en sus tradiciones, política, religiosa, jurídica, sin visualizar una respuesta positiva ante un cambio. Lastimosamente es verdad, solo toca esperar que tanto el gobierno reconozca a sus grupos y disminuya la desigualdad y la exclusión y genere una integración activa de ellos hacia todo lo que está relacionado con el desarrollo del territorio colombiano. Listo, yo creo que con esa información quedó todo claro, medianamente claro. Es un tema muy amplio, pero solo disponemos de este tiempo. Y ya llegó la hora de irnos, espero que esté muy bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego.